Bienvenidos a la lección número 6 de nuestra materia Métodos de Estudio Bíblico. En esta lección vamos a estar hablando un poco acerca del Antiguo Testamento. De la consideración de la Biblia como conjunto, pasamos al estudio del Antiguo Testamento. La Biblia nos ha sido dada en dos partes, cada una de las cuales es esencial e inseparable de la otra. El Antiguo Testamento es para el Nuevo como el fundamento para un edificio. El Antiguo Testamento es casi enteramente un relato histórico de la preparación de Dios para la redención del mundo. Y esta preparación está dividida en dos partes conforme se ve en el libro. La primera es la preparación del Mesías para el pueblo, y la segunda la del pueblo para el Mesías. En consecuencia, es de máxima importancia que conozcamos bien los hechos de la historia en cada etapa de su desarrollo, porque como no se ha escrito nada sin propósito, entonces nuestro conocimiento profundo será una apreciación del relato y del significado de la revelación de Dios. No pensemos pues que estos hechos y detalles son simplemente accidentes o son simples o están separados los unos de los otros. Así en el Antiguo Testamento tenemos los libros proféticos, los poéticos, que deberían ser leídos juntamente con los libros históricos de los tiempos a que se refieren. Por tanto, dividiremos el Antiguo Testamento en 8 secciones y distinguiremos los libros particulares como de historia y de ilustración. Aquí tenemos un bosquejo breve, un panorama del contenido del Antiguo Testamento. En el primer punto encontraremos una introducción que va desde la creación hasta el llamamiento de Abraham. Eso sería una pequeña división del libro de Génesis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Luego viene la edad de los patriarcas, que tiene que ver con la historia, y va Génesis desde los capítulos 12 hasta el 50. Y la ilustración que acompañaría a estos textos sería el libro de Job. Como tercer punto, podríamos analizar dentro de este panorama o este bosquejo la formación de la nación de Israel. Y la parte histórica la encontramos en el libro o en los libros de Éxodo y Números, y la ilustración sería Levítico y Deuteronomio. Luego viene la cuarta parte, es la conquista y el establecimiento en Canaán. Es allí donde entramos a ver la historia, como son los libros de Josué, de Jueces y Primera de Samuel. Allí en los capítulos 1 hasta el 7 vemos cómo el pueblo de Israel, guiado por Josué y por los diferentes gobernados, luego por los diferentes jueces, ha entrado a la tierra de Canaán y tomado posesión de lo que Dios había prometido a Abraham cuando le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Es así como podemos ver históricamente un proceso de colonización por parte del pueblo de Israel a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y la ilustración que nos cuenta algunas historias especiales sobre eventos ocurridos durante esta época la encontramos en los libros de Ruth y Jueces, que narran varias de los acontecimientos específicos durante esta época. Luego tenemos un quinto punto que tendría que ver con el Reino Unido. Y estamos hablando de Israel como una nación, y es en la parte histórica encontramos esta narración en Primera de Samuel de los capítulos 8-31 hasta Segunda de Samuel, y luego viene Primera de Reyes 1-11 y Primera de Crónicas. La parte ilustrativa de estos hechos están en el libro de Salmos, de los Salmos 1 hasta el 90, y en Proverbios y Eclesiastés y Cantares del rey Salomón. Luego viene una segunda etapa histórica también dentro del reino de Israel, y es el reino dividido. Y tenemos la historia, Primera de Reyes, capítulo 12 al 22, Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas. En esta parte vemos cómo ciertos acontecimientos producen la separación o división de Israel, donde queda Judá y donde queda el pueblo de Israel aparte. Entonces nace una nueva nación. Y la parte ilustrativa de este texto lo encontramos en los profetas y la mayoría de los últimos salmos. Ahora, hay algo muy específico, especialmente sobre Israel, que es llamado el Reino del Norte, y entonces encontramos unos profetas que están trabajando
dedicadamente de parte de Dios allí, y son los libros de Jonás, de Amós y de Oseas. Ahora, sobre Judá, encontramos otros textos o otros libros que fueron escritos por los profetas Joel, por Miqueas, por Isaías y por Nahum. Ahora, al final de la historia del pueblo judío, encontramos unos profetas que trabajaron específicamente allí, y tienen que ver con Sofonías, con Habacuc y parte de Jeremías. Ahora, el pueblo, a causa del pecado y a causa de separarse de Dios, de no buscar el consejo de Dios, ha caído en cautividad. Ha caído preso bajo la esclavitud de Babilonia, que ha venido a tomar posesión y lo ha trasladado de allí hasta en cadenas hasta Babilonia. Esa parte es narrada en partes, podríamos decir. Está dividida una parte en Jeremías y otra parte en Ezequiel y otra parte en la historia de Daniel, de los capítulos 1 hasta el 6. Las partes ilustrativas que amplían este conocimiento los encontramos en el libro de Jeremías. Allí en Jeremías una parte, otra en Ezequiel, en Abdías, en Daniel, está el complemento ilustrativo de la parte histórica. Y luego viene una última etapa del pueblo de Israel, de acuerdo a este bosquejo panorámico que hemos desarrollado del Antiguo Testamento, y se llama la etapa de la restauración. Es el propósito de Dios de llamar a su pueblo de la cautividad y de volverlo a reorganizar como una nación y de poderlo establecer para que tenga su continuo proceso y preparar el camino de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa historia entonces la encontramos en los libros de Esdras, de Nehemías y de Esther. Y la parte ilustrativa que completa la historia están en los profetas Ageo, en Zacarías, en Malaquías y algunos de los últimos salmos finales. Muy bien, es importante observar que este bosquejo anterior nos lleva o nos muestra unas 4 secciones que son naturalmente solo correcto de modo aproximado, debido a la imposibilidad de establecer de un modo efectivo las fechas de varios de los salmos y de algunos de los profetas. El arreglo que sugerimos no está de acuerdo con los puntos de vista de algunos eruditos modernos, pero esto no significa que debe ser incorrecto. Igual, usted puede también hacer unas divisiones que acoplen más fácilmente a la parte cronológica, si usted desarrolla una buena investigación sobre las diferentes fechas de origen de los profetas. Pero sin más, este es el resultado de una investigación que ha ayudado a tener un completo panorama histórico del pueblo de Israel. Ahora, el arreglo que sugerimos es bien interesante y ayuda al estudiante a enfocarse de una forma temática y sistemática en el estudio de la palabra de Dios. Las diferencias de detalles son inevitables en estos estudios, pero hay poca variación en lo esencial y son cosas de poca importancia que realmente no afectan el estudio de la palabra de Dios y por consecuencia no limitan o no transforman o deforman la sana doctrina. Una vez dominamos los hechos del Antiguo Testamento, como es natural, empezamos a inquirir respecto a la enseñanza espiritual de esta biblioteca histórica. Esto nos lleva a considerar otros puntos. Muy bien, hemos analizado de una forma cronológica, panorámica y sistemática lo que es el Antiguo Testamento. Pero como la palabra de Dios es inspirada por Dios y es espiritual, deberíamos tener en cuenta las enseñanzas espirituales y el contenido espiritual en sí mismo del Antiguo Testamento. Hay una palabra que lo resume todo, y es Cristo. Pero veamos cómo ocurre esto. No nos podríamos imaginar a un extraño que solo posee el Antiguo Testamento. Y él tiene el Antiguo Testamento, pero carece del Nuevo, que abre el libro de Génesis y empieza a leer versículo por versículo, y pronto llega al capítulo 3 que promete algo que ha de venir. Luego sigue leyendo y encuentra una repetición amplificada de ello en los capítulos 7, 2, 17, 22 y 49. Y sigue leyendo y avanzando y encuentra la misma promesa en casi cada libro. Al fin lee en Isaías y más adelante ve que aparecen una cantidad de profecía
pero llega al final de Malaquías y las promesas no se han realizado todavía. El lector se ha dado cuenta clara que el Antiguo Testamento es un libro de profecías no cumplidas aún. Entonces, inmediatamente va a sentir un vacío o un faltante. Hace falta algo por concluir. Es cuando leemos una historia que no tiene fin. Siempre va a quedar la necesidad intelectual y cognoscitiva de saber qué más o qué va a ocurrir después. Luego vuelve atrás y vuelve a empezar. Y pronto se da cuenta de que allí en el Antiguo Testamento algo raro ocurre en Génesis capítulo 4 y hay un sacrificio. ¿Qué es lo que puede significar la ofrenda de la vida de un animal? Nota esta otra vez en los capítulos 9, 12 y 22. Todavía está más claro en el Éxodo, hasta que en Levítico hay una organización de sacrificios, ofrendas, ritos y ceremonias. Los ve mencionados una y otra vez con muy pocas explicaciones respecto a su significado real. Hasta que una vez más llega a Malaquías 4 y no tiene luz sobre lo que está leyendo. Ahora se da cuenta que el Antiguo Testamento es también un libro de ceremonias no explicadas. Primero, promesas no cumplidas o que falta cumplirlas. Ahora, ceremonias que no tienen una razón de ser o que él no puede entender o no encuentra una explicación lógica para cada una de ellas. Volviendo de nuevo atrás al libro de Génesis, el lector se empieza a interesar y repite de nuevo la lectura. Pero ahora observa algo diferente. Hay otro hecho importante que antes no había notado, y es la expresión del deseo que tiene el hombre de Dios. Y empieza a ver cómo el hombre busca a Dios de diferentes formas y cómo desea satisfacer sus necesidades espirituales. Y lee en los capítulos de Génesis 4, 5, 15, 28 y 49, y luego en el resto de los libros. Pero sobre todo puede mirar los libros de Job, de los Salmos y los profetas. Y encuentra a hombres que están anhelantes de la presencia de Dios y encuentra expresiones como las del rey David: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y mira allí una cantidad de anhelos insatisfechos, cosas que el hombre quiere encontrar acerca de Dios, pero que no las puede lograr. Y queda todavía mucha, entonces ahora se abre una gran brecha de duda. Anhelos insatisfechos, sacrificios que no han sido explicados y algunas promesas que no se han cumplido. Tres cosas que tiene el Antiguo Testamento. Ahora, si continuamos en la lectura, pues vemos que hay tres hilos que corren a lo largo del Antiguo Testamento y que son ininterrumpidos, haciendo de él un libro incompleto. Si miramos entonces el conjunto del Antiguo Testamento, podemos decir que es un libro incompleto, no porque le haga falta un libro más para que sea Antiguo Testamento, sino porque todo el proceso no se ha cumplido. Cada parte del Antiguo Testamento nos da un enfoque y una nueva perspectiva con relación al Nuevo Testamento. Imaginémonos ahora que nuestro extraño, como antes, recibe ahora el Nuevo Testamento. Después de que ha estudiado una y otra vez, alguien le entrega el Nuevo Testamento y lo tiene ahora en sus manos. Cuando empieza a leer, encuentra la respuesta a las mismas cosas que no ha podido encontrar en el Antiguo. En su primera página lee: para que se cumpliese, y pronto se da cuenta que Jesús el profeta cumple en su vida las profecías. Es interesante, primero Jesús cumple las profecías, luego estamos hablando de Jesús el profeta. Mire lo interesante, punto 2, Jesús el sacerdote explica las ceremonias. ¿En dónde? En su muerte. Vemos un ritual de sacrificios de machos cabríos, de corderos en el Antiguo Testamento, que aquí, en el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se cumple esa parte ceremonial. Y luego miramos como un tercer punto, el Rey, Jesús el Rey, satisface los anhelos, los deseos no cumplidos. ¿Y cómo lo sabemos que los satisface? En su resurrección. Cuando Cristo resucita, entonces está el complemento de esos tres hilos que antes en el Antiguo Testamento este hombre que estaba leyendo la Escritura no podía entenderlos porque había un faltante. Entonces vemos cómo armónicamente tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se complementan, y en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de esas profecías, vemos la explicación de esas ceremonias y vemos cómo los anhelos del hombre buscar a Dios se realizan cuando entiende por fin que es Dios el que busca al hombre.
Jesús, el profeta, sacerdote y rey, es pues la clave del misterio, la explicación perfecta del Antiguo Testamento, su revelación y la justificación de todo lo que contiene. Procuremos, pues, dominar el contenido del Antiguo Testamento, meditar en su enseñanza y manifestar su mensaje en nuestra vida y servicio. Ahora, en nuestra próxima lección estaremos hablando un poco acerca del Nuevo Testamento. Es bueno entonces que usted retome un poco lo que hemos visto en esta lección, que analice cada uno de los sacrificios o que no tuvieron una explicación y empiece a desarrollar una especie de base de datos acerca de cómo en Cristo en el Nuevo Testamento se cumplieron. Luego mire un poquitico acerca de las profecías que se dijeron acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo Cristo cumple las expectativas y cada una de ellas. Y también podría ver los anhelos o las promesas, el deseo del hombre buscar a Dios y cómo Dios los cumple a través de la venida de Jesucristo. Al mirar en nuestra próxima lección acerca del Nuevo Testamento, encontraremos otros elementos que enriquecerán esta temática y que le ayudarán a usted a enfocar su estudio bíblico de una forma metodológica, práctica y aplicable a su vida personal, que va a enriquecer sus conocimientos, su relación con Dios y mejorar su servicio en la obra dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermanos, y hasta una próxima oportunidad. Reciban un saludo especial.